Hola, hola, mis corazones turcos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a millones, una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la inolvidable serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tanto en la pantalla como, supuestamente, fuera de ella, Can y Demet fueron el centro de atención. Su química era innegable, su conexión palpable y su historia, aunque rodeada de rumores y misterios, nos mantuvo pegados a la pantalla. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿realmente están enamorados o es todo una estrategia publicitaria? Y más importante aún, ¿qué es lo que realmente enamoró a Can Yaman de Demet Özdemir? Pues bien, hoy vamos a intentar desentrañar este misterio. Vamos a analizar sus entrevistas, sus gestos, sus miradas y por supuesto, vamos a bucear en los testimonios de personas cercanas a la pareja para intentar descubrir qué fue lo que hizo que Can cayera rendido ante los encantos de Demet. Pero antes de que empecemos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido relacionado con las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque tengo un montón de contenido increíble planeado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera del set de grabación, siempre estuvo rodeada de secretismo. A pesar de las miles de fotos y vídeos que circulaban por internet, nunca hubo una confirmación oficial de su romance por parte de ninguno de los dos. Eso sí, poco lo negaron rotundamente, lo que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Este juego al despiste, esta ambigüedad calculada, fue combustible para la prensa rosa y, seamos honestos, para nuestra curiosidad. Era como si ellos mismos se deleitaran en mantener la llama viva, dejándonos a nosotros, los espectadores, atando cabos y elaborando nuestras propias teorías. Era una estrategia magistral, si me lo preguntan, porque mantenía a Erkenci Kuş en boca de todos, generando un interés que iba más allá de la propia trama de la serie. Pero, dejando de lado las habladurías, centrémonos en lo que sí sabemos. Can Yaman, un hombre reconocido por su atractivo, su talento y su fuerte personalidad, no es alguien que se enamore fácilmente. Lo hemos visto en entrevistas, con su mirada intensa y su seguridad inquebrantable. Es un hombre que sabe lo que quiere y no teme ir tras ello. Su aura de tipo duro, combinada con esa sonrisa que derrite glaciares, lo convierte en un imán para las mujeres. Entonces, tenía Demet Özdemir que logró cautivar su corazón. ¿Qué magia particular poseía esta joven actriz que logró penetrar la armadura de Can Yaman y tocar su fibra más sensible? Una de las cosas que más se destacaron durante la emisión de Erkenci Kuş fue la química innegable entre los dos protagonistas. Era evidente que no solo eran buenos actores, sino que también existía una conexión genuina entre ellos. Se entendían con una mirada, se complementaban a la perfección y, sobre todo, se divertían juntos. Y esa alegría, esa complicidad, se transmitía a través de la pantalla. Y vaya que se transmitía. Cada escena entre Candivit y Sanem Aydin era una explosión de emociones, una montaña rusa de risas y lágrimas. Era imposible no sentir la tensión palpable entre ellos, la atracción magnética que los unía. Era como si los personajes se hubieran apoderado de sus cuerpos, permitiéndonos atisbar una realidad que iba más allá de la ficción. Muchos creen que la clave de todo estaba en la personalidad de Demet. Ella es una mujer fuerte e independiente con un gran sentido del humor y una energía arrolladora. Es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad, esa naturalidad, es algo que resulta muy atractivo. Demet no es la típica belleza frágil y dependiente. Es una mujer con carácter, con ideas propias y con una determinación inquebrantable. Su sentido del humor es contagioso y su risa es capaz de iluminar una habitación. No se toma a sí misma demasiado en serio y no tiene miedo de hacer el ridículo. Esta frescura, esta espontaneidad, es un soplo de aire fresco en un mundo del espectáculo a menudo plagado de poses y falsas apariencias. Can Yaman, en varias entrevistas, ha elogiado la profesionalidad y la dedicación de Demet. Ha dicho que es una actriz muy talentosa,
que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma y que es una compañera de trabajo excepcional. Pero más allá de lo profesional, también ha hablado de su calidez humana, de su capacidad para conectar con las personas y de su espíritu generoso. Khan, que a menudo se muestra reservado y distante, se deshizo en elogios hacia Demet en varias ocasiones. Sus palabras no eran simples cumplidos de cortesía, sino que transmitían un genuino respeto y admiración hacia su compañera. Destacaba su profesionalismo, su capacidad para meterse en el personaje y su compromiso con el proyecto. Pero también resaltaba su bondad, su empatía y su generosidad con el equipo de producción. Era evidente que Khan veía en Demet algo más que una simple compañera de trabajo. Según allegados a la pareja, Khan se sentía muy cómodo con Demet. Podía ser él mismo, sin tener que preocuparse por las apariencias. Demet lo entendía, lo apoyaba y lo hacía reír. Y eso en el ajetreado mundo del espectáculo, es un tesoro invaluable. Imaginemos la presión constante a la que están sometidos los actores de su talla. Asedios de la prensa, exigencias de los fans, agendas apretadas, viajes constantes. En medio de ese caos, encontrar a alguien que te acepte tal como eres, sin juzgarte ni pedirte que seas alguien que no eres, es un regalo del cielo. Demet era ese oasis de paz para Khan, ese refugio donde podía bajar la guardia y mostrar su verdadero yo. Su capacidad para hacerlo reír era, sin duda, un bálsamo para el alma de un hombre que a menudo se muestra serio y reservado. Otro aspecto que pudo haber influido en los sentimientos de Khan hacia Demet es la humildad de ella. A pesar de su éxito y de su fama, Demet nunca ha perdido la sencillez ni la cercanía. Siempre se ha mostrado agradecida con sus fans y ha mantenido los pies en la tierra. Y esa humildad, esa falta de pretensiones, es algo que resulta muy atractivo. En un mundo donde el ego a menudo eclipsa el talento, la humildad de Demet brillaba como un faro. No se dejaba deslumbrar por los flashes ni se creía superior a nadie. Trataba a todos con respeto y amabilidad, desde el maquillador hasta el director de la serie. Esta sencillez, la conexión con sus raíces, la hacían aún más encantadora. Además, Demet es una mujer muy trabajadora. Ha luchado mucho para llegar donde está y no se ha dejado vencer por las dificultades. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores y ha seguido adelante con determinación. Y esa perseverancia, esa fuerza de voluntad, es algo que inspira admiración. Su camino hacia el éxito no fue fácil. Tuvo que superar obstáculos, enfrentar rechazos y trabajar duro para perfeccionar su talento. Pero nunca se rindió. Su determinación, su pasión por la actuación y su confianza en sí misma la impulsaron a seguir adelante hasta alcanzar sus sueños. Esta historia de superación personal, esta capacidad para levantarse una y otra vez, la convertían en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pero no todo fue un camino de rosas. La relación entre Khan y Demet también tuvo sus altibajos. Los rumores de celos, las presiones mediáticas y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales pusieron a prueba su vínculo. Y finalmente, después de varios meses de especulaciones, se confirmó lo que muchos temían: Khan y Demet habían tomado caminos separados. El circo mediático que rodeaba su relación, las constantes especulaciones y la presión de los fans fueron, sin duda, factores que contribuyeron a su ruptura. Mantener una relación bajo la lupa de los medios es extremadamente difícil, especialmente cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas y compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. Los rumores de celos, alimentados por la prensa rosa, también debieron generar tensiones y desconfianza. La ruptura fue un duro golpe para los fans de la pareja, que habían depositado muchas esperanzas en su historia de amor. Pero a pesar de la tristeza, muchos entendieron que a veces las cosas no funcionan, que el amor no siempre es suficiente y que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino. El final de su relación fue una decepción para muchos fans que veían en ellos el prototipo de la pareja perfecta. Sin embargo, la madurez con la que ambos manejaron la situación, evitando escándalos y manteniendo el respeto mutuo, fue digna de admiración. Aceptar que las cosas no funcionaron y seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos, es un ejemplo de profesionalismo y madurez emocional. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que realmente enamoró a Khan Yaman de Demet Özdemir? Es difícil dar una respuesta definitiva, ya que solo ellos dos conocen la verdad. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que hemos escuchado,
podemos inferir que fueron varios factores los que influyeron en los sentimientos de Can. No podemos caer en el simplismo de atribuir su enamoramiento a una única cualidad. El amor es un sentimiento complejo o una combinación de factores que van más allá de la simple atracción física o la admiración profesional. Es una conexión a nivel emocional, una sintonía de almas se encuentran y se reconocen. La química innegable, la complicidad, el sentido del humor, la autenticidad, la profesionalidad, la calidez humana, la humildad, la perseverancia, todas estas cualidades de Demet Özdemir, sumadas a la admiración y el respeto que sentía Can por ella, probablemente fueron los ingredientes clave de su enamoramiento. Demet era una mujer completa, una combinación de belleza, talento, inteligencia y bondad. Su personalidad arrolladora, su capacidad para conectar con las personas y su espíritu generoso la convertían en alguien irresistible. Era evidente que Can se sentía atraído por su fuerza interior, por su capacidad para superar obstáculos y por su determinación para alcanzar sus sueños. Pero quizás lo más importante de todo fue que Demet logró conectar con Can a un nivel emocional profundo. Logró ver más allá de la estrella de televisión, más allá del hombre guapo y famoso, y logró conectar con el ser humano que se escondía detrás de la fachada. Y eso, en definitiva, es lo que marca la diferencia. En un mundo donde la superficialidad a menudo prima sobre la profundidad, Demet fue capaz de penetrar la armadura de Can y tocar su fibra más sensible. Vio más allá de su imagen pública y se conectó con su alma. Esta capacidad para comprenderlo, para aceptarlo tal como era y para hacerlo sentir amado y valorado fue, sin duda, lo que lo enamoró. Es cierto que su relación no duró para siempre, pero eso no significa que no haya sido real. El amor puede ser fugaz, pero también puede ser intenso y significativo. Y aunque Can y Demet hayan seguido caminos separados, el recuerdo de su historia de amor seguirá vivo en el corazón de sus fans. La intensidad de su romance, la pasión que transmitían en pantalla y la esperanza que generaron en sus fans son recuerdos que perdurarán en el tiempo. Su historia de amor, aunque breve, fue un torbellino de emociones que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es que al final lo importante es que ambos hayan sido felices, aunque sea por un tiempo. Que hayan aprendido el uno del otro, que hayan crecido como personas y que hayan conservado los buenos recuerdos. Porque, como dice el dicho, lo que importa no es cuánto dura, sino cómo se vive. Lo que importa es que hayan vivido intensamente cada momento juntos, que hayan disfrutado de la compañía del otro y que hayan aprendido valiosas lecciones sobre el amor y la vida. Los buenos recuerdos son un tesoro invaluable que nadie puede arrebatarnos y que nos acompañarán a lo largo de nuestro camino. Y hablando de vivir, no podemos olvidar mencionar el impacto que tuvo Erkenzikuus en la carrera de ambos actores. La serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, catapultando a Can y a Demet a la fama mundial. Gracias a este proyecto, ambos han podido expandir sus horizontes, trabajar en nuevos proyectos y consolidar su posición como estrellas del espectáculo. Erkenzikuus no solo fue un trampolín para su fama, sino que también les permitió demostrar su talento actoral y ganar el reconocimiento de la crítica. La serie abrió las puertas a nuevas oportunidades y les permitió explorar diferentes roles y géneros. Can Yaman, después de Erkenzikuus, ha participado en varias series de televisión y ha incursionado en el mercado italiano, donde ha cosechado un gran éxito. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado varias películas y series de televisión, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ambos han sabido aprovechar el éxito de la serie para construir sólidas carreras y consolidarse como figuras importantes del mundo del espectáculo. Y aunque su relación personal haya terminado, ambos han demostrado que son capaces de mantener una buena relación profesional. Han coincidido en varios eventos y han intercambiado elogios públicamente, demostrando que son personas maduras y respetuosas. Su capacidad para separar lo personal de lo profesional es digna de admiración y demuestra su madurez y profesionalismo. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura amorosa. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos hizo creer en la magia de las series turcas. Una historia que, aunque haya llegado a su fin, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Su historia de amor, aunque breve, nos recordó la importancia de creer en el amor, de seguir nuestros sueños y de vivir intensamente cada momento. Su legado perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a muchos fans alrededor del mundo. Y ahora, antes de que me vaya, quiero recordarles que la vida sigue,
que el amor puede sorprendernos en cualquier momento y que lo importante es vivir el presente con alegría y optimismo. No se aferren al pasado, no se preocupen por el futuro, simplemente disfruten del momento y aprovechen cada oportunidad que se les presente. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Lo único que tenemos es el presente, así que aprovechemos cada momento al máximo, rodeémonos de personas que nos hagan felices y persigamos nuestros sueños con pasión y determinación. Así que ya lo saben, mis corazones turcos, sigan amando, sigan soñando y sigan disfrutando de las series turcas, porque siempre tienen algo nuevo que ofrecernos. Las series turcas nos transportan a mundos mágicos, nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Son una ventana a una cultura fascinante y nos brindan la oportunidad de conectar con personajes entrañables que se convierten en parte de nuestra familia. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre qué pudo haber enamorado a Can Yaman de la talentosa Demet Özdemir. Hemos explorado su química en pantalla, los rumores, las personalidades de ambos y el impacto de su relación tanto en sus vidas personales como profesionales. Hemos intentado desentrañar el misterio de su relación y hemos llegado a la conclusión de que fue una combinación de factores lo que los unió. En resumen, hemos visto que la conexión entre Can y Demet era innegable, alimentada por su talento, su humor, su autenticidad y una cierta magia que traspasaba la pantalla. Si bien su relación no perduró, nos dejó momentos inolvidables y demostró el poder de la química entre dos personas. Su legado perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a muchos fans alrededor del mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su apoyo, sus comentarios y su cariño son mi mayor motivación para seguir adelante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que enamoró a Can de Demet? ¿Creen que su relación fue genuina o simplemente una estrategia publicitaria? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a crecer. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, divertido y lleno de amor por el mundo turco. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.